compañeras diputadas y diputados. México no se está moviendo y la aprobación del dictamen de la Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica hará que nos movamos mucho menos. En cambio, por lo que el Partido del Trabajo lucha es por el crecimiento de la economía para que haya mayor empleo y menor pobreza. Que nadie se equivoque o nos malinterprete. Por supuesto que estamos a favor de medidas que erradiquen las prácticas monopólicas, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, en las telecomunicaciones o en el sistema ferroviario. Pero de eso a extender a toda la economía una ley que va a contrapelo de los sistemas internacionales de competencia, que no usan términos tan nebulosos como barreras a la competencia e insumos esenciales, y sobre todo que ignora cómo se ha desarrollado la economía capitalista de 1870 a la fecha, es reducir aún más la tasa de crecimiento de la economía y aumentar las del desempleo y de la pobreza. Con esta ley se enfrentan nuevamente dos concepciones contrarias de cómo conducir la economía. Una liberal de la primera mitad del siglo XIX, de cuando no existían empresas grandes y sí existían barreras proteccionistas, por ejemplo en Estados Unidos, sustentada esa concepción en el dogma ideológico de la libre competencia, que además jamás se ha dado en la realidad histórica, y otra que habremos de presentar como ley reglamentaria de los artículos 25 y 26, sustentada en el desarrollo de la productividad, como lo atestiguan los avances del capitalismo de 1870 a la fecha en el occidente y los del capitalismo emergente en el este asiático en la segunda mitad del siglo XX. Los datos sobre la historia económica de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Corea y China demuestran a saciedad que lo que les permite tener el PIB y el PIB per cápita que tienen ahora es el incremento sostenido de la productividad a lo largo de décadas y no un incremento de la competencia económica. Para los diputados del Grupo Mayor, para mis colegas priistas, si esto que acabo de decir no fuera cierto, pregunto, ¿por qué el presidente Peña Nieto y el secretario Videgaray señalaron desde el 9 de mayo de 2013 que la economía mexicana requiere como objetivo crecer más a partir de incrementar y democratizar la productividad? Le pregunto a mis compañeros del PRI, ¿por qué el primer eje transversal de todo el Plan Nacional de Desarrollo es democratizar la productividad y en ninguna parte aparece como eje rector la llamada libre competencia? Por lo tanto, los conmino a reflexionar que al votar a favor de una ley que va en contra de esos postulados fundamentales del presidente, también lo hacen en contra del crecimiento económico de México en una coyuntura histórica que nunca olvidarán. Pero además, la concepción de la ley de competencia ignora lo que ya es general en las economías emergentes, el papel esencial de las políticas públicas para distinguir dos conceptos de norma, la reactiva que tiende a desincorporar activos y la norma proactiva o competencia basada en méritos que promueve la productividad generada por la eficiencia innovadora y la que resulta del crecimiento de la eficiencia de ciertos sectores particulares de producción como los de la alta tecnología que concentra activos. La concepción basada en el incremento de la productividad, no en la llamada libre competencia, se logra en los mercados globales actuales y por lo tanto también en los mercados domésticos mexicanos con economías de escala, es decir, mediante la integración de cadenas de valor de MIPYMES con grandes empresas tractoras, mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y organizacional y, por supuesto, la formación de empresas que tienden a ganar cada vez un mayor porcentaje del mercado. Por ejemplo, como Japón, Corea del Sur y China, que han apoyado la concentración de recursos en la economía doméstica para permitir que sus keiretsu, caeboles y grandes empresas campeones nacionales, respectivamente, puedan ser competitivas en los mercados globalizados que incluyen a sus propios mercados domésticos.
La iniciativa de ley va en contra del desarrollo histórico de la economía capitalista, desarrollo que ha conducido al oligopolio, a las barreras de entrada y a la competencia imperfecta o llamada también competencia por méritos. El desarrollo histórico de la economía capitalista no se ha basado en la libre competencia. No las barreras de competencia, sino las de entrada a un mercado como un desarrollo tecnológico hasta la marca en otros sistemas internacionales, no constituyen un abuso de dominancia o de poder de mercado. No es en sí misma un hecho que exprese una conducta anticompetitiva. Sin embargo, con la Ley de Competencia Económica en comento, empresas eficientes y productivas pueden ser penalizadas por emprender acciones totalmente acordes con la eficiencia económica y las leyes internacionales que le permitan tener un mayor porcentaje del mercado. Las leyes de competencia basada en méritos incentivan a realizar operaciones más eficientes, inversión en mejor tecnología e innovación, así como en otros comportamientos procompetitivos. En el mundo, las leyes de competencia económica incentivan a las empresas a que sus porcentajes de mercado crezcan, en lugar de coartarles ese incentivo, como lo plantea la ley en comento. Para invertir en investigación y desarrollo, nuevos proyectos y nuevos medios de producción, todos ellos ingredientes de una competencia basada en méritos, las empresas necesitan estar seguras de que un simple indicio, término totalmente subjetivo, sin embargo insertado en la Ley de Competencia Económica, no va a declarar anticompetitivas sus acciones y por ello vayan a desincorporar sus activos. La tarea para desarrollar la economía mexicana no es la que plantea la Ley de Competencia Económica, sino incrementar las capacidades tecnológicas y organizacionales de las unidades económicas, sobre todo de las MIPYMES e incluso de algunas unidades grandes que en algunos sectores no lo son suficiente para competir en los mercados globales. Aún en Estados Unidos y Alemania, sus gobiernos han ayudado de varias formas a la constitución de grandes corporaciones desde finales del siglo XIX, y lo mismo ha sucedido en el siglo XX en Japón, Corea, Taiwán y ahora en China. La promoción, creación y desarrollo de grandes empresas no significa a fuerzas la creación de monopolios, pero sí significa la concentración de recursos, incluso mediante la formación de clústeres y de cadenas de valor de MIPYMES. El alto nivel de fracaso de las MIPYMES, de las 200,000 empresas que anualmente abren sus puertas en México, solamente 35% sobrevive más de 2 años. No se debe ese fracaso de las MIPYMES a la falta de políticas e instituciones para elevar, no se debe a la falta de competencia, se debe a la falta de políticas e instituciones para elevar su productividad. Las MIPYMES deben desarrollar sus capacidades tecnológicas y sus capacidades organizacionales para tener éxito, integrándose a las cadenas de valor de las grandes empresas en la mayoría de los sectores económicos, no de reducir a las grandes empresas a nivel de MIPYMES para que acabemos siendo una economía liliputiense. Para terminar, quiero recordar que así como Galileo respondió a los guardianes de los dogmas ideológicos del siglo XVII sobre la centralidad de la Tierra en el universo, y sin embargo se mueve, un simple diputado de la 62ª legislatura les advierte, basado en la teoría y la historia económica capitalista, que esta ley, sustentada también en dogmas ideológicos, a pesar de sus argumentos a favor, sin embargo, ni México ni su economía se moverán. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo